Hola, muy buenos días a todos los que estáis al otro lado de nuestro continente. Buenas tardes a todos los que estamos en este lado, a los europeos. Daros la bienvenida a esta martes class del ICPF, en el que tenemos la suerte de contar con dos grandísimos profesionales expertos y que llevan muchísimos años trabajando en el tema de el fraude y las disputas. Nos van a dar hoy una charla que estoy seguro que nos va a servir muchísimo, porque su experiencia y todo lo que nos van a contar va a ser interesantísimo. Lo vamos a hacer como siempre. Tendremos primero la presentación y luego la ronda de preguntas. Sabéis que las preguntas las debéis hacer en el chat de preguntas y respuestas para que luego se las transmitamos a nuestros ponentes. Bueno, sin más, os quiero introducir a nuestros dos excelentes ponentes de hoy. Gonzalo Vega es licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha hecho también el curso de dirección del IES y es miembro de los registradores, auditores, censores, jurados de cuentas. Es actualmente socio del Departamento Forensic de Ernst Young, España, y cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de disputas, actuando como experto y perito en una gran variedad de temas, tanto financieros como económicos, en procedimientos locales como arbitrajes nacionales e internacionales, como perito experto en investigaciones de fraude. Y Cecilia Melzi es licenciada en Administración de la Universidad Pacífico del Perú, es magíster en Administración de Empresas y en el Instituto de Empresas de Madrid y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami. Está certificada por ACFE, es Certified Fraud Examiner y es socia de los servicios forenses y de integridad de Ernst Young en Perú. Tiene también más de 19 años de experiencia en proyectos relacionados con pericias contables, económicas y financieras, en investigaciones de fraude, en análisis forense de datos y en diseño e implantación de programas de cumplimiento, anticorrupción, antilavado de dinero, libre competencia y antifraude en general. Como veis, con toda esta experiencia acumulada entre los dos, no tenemos duda de que va a ser una presentación que nos va a encantar a todos y que nos va a ayudar mucho en esta labor que todos tenemos de luchar contra el fraude. Bueno, un inciso, Gonzalo, antes de darte la bienvenida, deciros que el mes que viene, el 27 y el 28, recordar que es el Congreso de CLAFO que organizamos en Costa Rica junto con Capacita, y desde aquí, bueno, animaros a todos a que os apuntéis al Congreso, que ya sabéis que también tiene un elenco de ponentes interesantísimo y del que podremos aprender todos, y que a través de nuestra página web os podéis inscribir, y ya sabéis que todos los socios de la asociación tenéis un descuento. Además, informaros que acabamos de publicar los dos últimos informes de fraude. El informe que acaba de salir de ACFE de el fraude ocupacional, el informe de las naciones que publica cada 2 años, ya está el del 2024, y hemos publicado también el de McKinsey Company de el fraude en Latinoamérica. Tenéis acceso, un enlace para que accedáis al documento y de estas instituciones, y un resumen, vamos, una
explicación de su contenido en las noticias de la web. Bueno, y sin más preámbulo, Gonzalo. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos aquí en España, buenos días al otro lado del Atlántico. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta sesión. Muchas gracias a ti, Marta, por darnos y al Instituto, ¿no? Por darnos la oportunidad, Cecilia y a mí, de estar aquí con vosotros y hablaros durante esta hora del rol de los expertos en la gestión de disputas, ¿no? Cuando empezamos a preparar esta charla, la idea inicial era destacaros la importancia que cada vez más tienen los terceros expertos en la gestión y en la resolución de disputas, ¿no? Tanto Cecilia como yo pues, actuamos como expertos en disputas que tienen que ver sobre aspectos económico-financieros, bien en relación con controversias que se resuelven por la vía judicial o por la vía de la negociación, ¿no? Y la idea pues, era un poco hablar de los diferentes roles, de los diferentes gorros que pueden adquirir los expertos y los beneficios que pueden tener para las empresas, ¿no? Sin embargo, hemos considerado más conveniente, teniendo en cuenta que estamos en un foro de fraude, pues enfocar la charla no tanto en el rol de los expertos en disputas en general, sino en el rol que tiene que adoptar un experto en la investigación de denuncias o disputas relacionadas con el fraude en particular, ¿no? Ya que tanto Cecilia como yo también tenemos experiencia en actuar como investigadores en casos de fraude y corrupción, ¿no? Pues bien, hemos preparado una presentación que durará pues, aproximadamente 40-45 minutos, con 15 minutos al final para que podáis pues, preguntar lo que consideréis oportuno. Estaremos pues, encantados de atender todas las preguntas que surjan, ¿no? Si pasamos a la primera de las diapositivas, veréis un poco la estructura de la sesión, que la hemos dividido en 5 bloques principalmente. Un primer bloque donde explicaré brevemente los diferentes roles de expertos en el contexto económico global. Un segundo bloque en el que explicaré cuál debe ser el rol atribuible al experto investigador. Un tercer y cuarto bloques donde ya daré paso a mi compañera Cecilia, que explicará por qué es importante encargar los servicios de un experto, cuáles son los principales atributos que tiene que reunir un buen experto, y cuáles son los beneficios que aportan a las organizaciones. Y por último, un bloque quinto pues de conclusiones, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, ya sin más preámbulo, entramos en el primero de los bloques, ¿no? Bien, durante los últimos años se ha experimentado un incremento de la litigiosidad a nivel global, ¿no? Que viene pues, de la situación creada por la pandemia sanitaria, que ha supuesto pues, pérdidas realmente cuantiosas a las organizaciones, ¿no? Y que ha derivado en disputas que a día de hoy muchas de ellas todavía continúan, ¿no? A esta situación hay que añadir pues la reciente crisis energética de suministros y de materias primas derivadas de la guerra de Ucrania, que ha desembocado en una situación económica y coyuntural pues realmente complicada a nivel global, ¿no? Alcanzando las economías unos niveles de inflación como no conocíamos en los últimos 30 años en los países de la OCDE, ¿no? Afectando pues, a mucha tipología de contratos. Todo esto, está siendo un caldo de cultivo para los conflictos y controversias, ¿no? A este entorno macroeconómico y geopolítico se une también unos mayores niveles de regulación que contribuyen pues, a un entorno pues, cada vez pues, más complejo. Se prevé que durante todo este año 2024, pues, en materia civil, en materia mercantil y de arbitraje, pues continuarán disputas en sectores regulados, con mucha regulación, como es el caso en las energías renovables o el de suministros de petróleo y gas, y en otros sectores más tradicionales como los derivados de grandes contratos de construcción, ¿no? Infraestructuras, donde siendo precisamente la región de Latinoamérica una zona proclive al arbitraje debido a que se siguen desarrollando pues, importantes proyectos de infraestructuras, ¿no? Y en el ámbito del compliance y de las investigaciones también se está notando esta mayor regulación. Como seguramente ya sabéis, en España hace aproximadamente un año bueno, se sacó una ley, que es la Ley 2/2023 de 20 de febrero, de protección al denunciante, que es una transposición de una norma a nivel europeo que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con canales internos de denuncias, que además pues, tienen que tener una serie de características dirigidas a proteger a quienes quieran interponer denuncias en el seno de una organización. La filosofía de esta norma es la de fomentar el uso de estos canales de denuncias y el de ofrecer una protección a las personas que quieran usarlo. Ya estamos viendo cómo se están
incrementando el uso de estos canales y cada vez son más las denuncias que se están recibiendo en las compañías, ¿no? Lo que está conllevando pues un incremento de la litigiosidad en los ámbitos más penales y laboral, ¿no? Este contexto en el que nos encontramos, situación económica y coyuntural cuanto menos incierta, contexto geopolítico complicado y una elevada presión regulatoria, es una oportunidad para que se produzcan situaciones de fraude en sus tres tipologías primarias, ¿no? Apropiación indebida de activos por parte de empleados y directivos, corrupción y la manipulación de los estados financieros, ¿no? Lo que deriva en un incremento del riesgo reputacional adverso en las compañías. Y esta mayor litigiosidad en todos los ámbitos ya está siendo un problema. En España, sin ir más lejos, los juzgados están alcanzando niveles de saturación especialmente elevados, ¿no? Y las batallas legales son cada vez más costosas, más complejas y se alargan más en el tiempo, ¿no? Y por tanto, el gestionarlas requiere de las compañías de mayores recursos, especialmente dentro de lo que son las áreas jurídicas y de compliance dentro de las organizaciones. Por tanto, hoy más que nunca cobra una especial importancia que las organizaciones se pregunten cómo quieren resolver sus disputas, ¿no? Y con independencia de cómo quieran articular las controversias jurídicamente, el apoyarse en terceros expertos con experiencia en el ámbito de la controversia contribuye a una gestión más efectiva de la disputa, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, en esta diapositiva muestro cuáles son los diferentes roles que pueda adoptar un experto en general. No quiero entrar tampoco mucho en detalle. Tenemos el experto que puede actuar como asesor de una parte, puede ser un experto que en determinados casos pueda actuar como mediador, negociador o conciliador, cuyo cometido es influir para que las partes lleguen a un acuerdo o una solución negociada, y luego hay otras figuras de experto como los paneles de expertos y los expertos dirimentes, cuya finalidad es ayudar a la resolución de controversias y cuya opinión como expertos puede ser más o menos vinculante para la disputa, dependiendo del caso, ¿no? Estos expertos actúan en un ámbito de disputa que no ha llegado a la vía judicial, sino que actúan en los denominados como mecanismos alternativos a la resolución de disputas, los conocidos como ADRs, que es el acrónimo del inglés de Alternative Dispute Resolution, ¿no? Y que son mecanismos de resolución de disputas en un ámbito privado, en el ámbito privado de las partes. Estos ADRs y los roles de los expertos bajo estos mecanismos están adquiriendo mucha popularidad hoy en día, precisamente por esta saturación que comentaba antes que se está produciendo en el ámbito judicial, ¿no? Y que favorece a resolver las disputas en un entorno privado no litigioso. Ahora, en el caso de un conflicto derivado de un fraude, en el que pueda haber una responsabilidad penal a nivel individual y a nivel persona jurídica también. No cabe resolver estas disputas a través de estos mecanismos y, por tanto, el rol del experto que realiza la investigación no va a ser ninguno de los roles que acabo de explicar, que acabo de comentar. No va a actuar como un asesor, no va a adoptar un rol de mediador, sino que tiene que ser el de un experto que reúna dos condiciones necesarias. Por un lado, un experto que está acostumbrado a actuar en un contexto litigioso, porque previsiblemente será en un juzgado de lo penal, de lo laboral, donde se va a dirimir la mayor parte de las disputas por fraude. Y dos, tiene que ser una figura totalmente independiente, objetiva e imparcial en relación con los hechos que están siendo investigados, ¿no? Cada vez más las empresas de cierto tamaño tienen ya sus equipos de investigación que hacen las investigaciones internas, pero llega un momento en que a medida que una investigación se va haciendo más grande y se va volviendo pues, más compleja, la organización tiene que adquirir un rol de máxima independencia ante la misma, ¿no? ya que la empresa pues, puede ser juez y parte de los hechos, ¿no? Y esta independencia solo se la puede dar un experto independiente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el rol de experto que mejor encaja en este caso? ¿Cuál es el rol que tiene que adoptar un experto investigador cuyo principal cometido es determinar si se han producido irregularidades, hay un fraude, cuáles han sido los hechos y quiénes han sido los responsables o conocedores de estas irregularidades, ¿no? Si pasamos, por favor, a la siguiente slide, pues el rol que mejor se adapta a estas características es el de un... sí, yo
Sí, perdón, es el de un experto perito, ¿no? Que en este caso lo podríamos llamar un perito investigador, ¿no? La figura de un perito es plenamente conocida, está regulada, en España concretamente es la ley pues, de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal que regula el rol del perito y define al mismo como cualquier experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos, ¿no? El experto en este caso tiene que ser, por tanto, alguien que esté especializado en el asunto sobre el que versa la denuncia o el presunto fraude, obviamente. Tendrá que ser, pues, no sé, un auditor o un economista si el fraude trata sobre la manipulación de los estados financieros, o un informático, ¿no? Si el asunto es sobre todo sobre asuntos que tienen que ver con el robo de información confidencial o en un caso de cibercrimen, ¿no? Lo más idóneo es que el equipo investigador aúne conocimientos contables con conocimientos informáticos o tecnológicos, ya que la mayor parte de las investigaciones requieren realizar procedimientos pues en estos dos ámbitos, ¿no? Nos estamos encontrando cada vez más casos de fraude más sofisticados, más complejos, que requieren de equipos pues más multidisciplinares y especializados y que estén al tanto de las últimas herramientas y de las últimas tecnologías, ¿no? ¿Y por qué tiene que adoptar el rol de perito y no otro rol? Pues por tres motivos fundamentales. Primero, porque el principal atributo de esta figura, más allá de ser un experto en la materia, que también es que tiene que adquirir un carácter de independencia y objetividad, que no tienen por qué tener otro tipo de expertos y que sí tiene el perito. Dos, porque es más, lo comentaba antes, más que previsible que el informe de investigación acabe en un procedimiento judicial en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sobre todo si se confirma la existencia de un presunto fraude, y es preferible que este informe pues, tenga desde el principio ese componente de informe pericial, ¿no? Y que reúna unas características propias de este tipo de informes, ¿no? Y que se recogen en la ley y en las buenas prácticas, ¿no? Y tres, porque la figura del perito se les presupone una elevada rigurosidad en el ejercicio de su trabajo y una veracidad. El perito está obligado por ley pues, a decir la verdad bueno, y este punto es importante teniendo en cuenta que las disputas relacionadas con fraudes pueden tener un impacto reputacional muy alto y pueden tener también una trascendencia pública, ¿no? En un contexto judicial, el perito investigador podrá acudir como un perito de parte a favor de la parte querellante o de la parte querellada, es lo más común. No obstante, aun siendo un perito de parte contratados por las partes, su principal deber es asistir al tribunal y no a la parte que lo contrata o le paga, ¿no? Esto es un punto importante porque precisamente este deber al tribunal le otorga ese componente de independencia tan importante a la figura del experto, ¿no? O bien puede ser designado por el tribunal a instancia de parte o de oficio. Los abogados de la parte, si consideran necesaria la práctica de prueba pericial, pueden solicitar en sus escritos la designación de un perito judicial, si bien no es muy habitual que esto ocurra, sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Este perito puede ser también acordado por las partes, decía, de mutuo acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues lo puede designar el propio tribunal de oficio, ¿no? Aquí en España pues, funciona con listas corridas, es decir, hay listas de peritos por especialidades y se van asignando pues, por orden de lista, ¿no? Decía, el perito tiene que elaborar, por tanto, un informe pericial, un informe de investigación en formato pericial que será que tendrá que cumplir un objetivo fundamental, que es el de aportar las pruebas que evidencien que se ha producido un fraude y quiénes han sido los responsables o conocedores de dicho fraude. El informe pericial, comentaba, se le presupone un alto grado de rigurosidad en su análisis, en el alcance del trabajo realizado y una explicación de cuáles han podido ser las limitaciones al alcance, ¿no? Que haya tenido el perito investigador en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Casi tan importante es lo que ha hecho, en este caso el experto, el perito investigador, como lo que no ha podido hacer bien porque no ha podido obtener las fuentes de información o no se las han facilitado, ¿no? la compañía, ¿no? Todo perito investigador tiene, como decía, el deber de decir la verdad y actuar con objetividad, ¿no? Y por tanto, incluir en su informe todo lo que favorezca o perjudica a la parte que lo contrata, ¿no? Y es el perito, y es importante mencionar que el perito es el dueño de su informe, ¿no? Y es el perito el que debe proponer
y realizar libremente los procedimientos, en este caso procedimientos de investigación que sean necesarios para cumplir con el objeto de su investigación, ¿no? Esto es muy importante en casos que son especialmente sensibles, ¿no? Y que tienen una repercusión pues que puede ser significativa, ¿no? No se debe dejar influir el perito por las opiniones de los abogados ni del... Hoy en día, pues desafortunadamente estamos viendo investigaciones que están siendo a veces teledirigidas por las partes, que no son totalmente independientes porque están enfocadas a defender pues los intereses de la compañía y no a realizar una investigación totalmente independiente. Cuidado con esto, porque aquí sí que el investigador podría estar pues adquiriendo un papel más de asesor, que no sería recomendable, ¿no? Y no tanto de perito, ¿no? Y podría tener una responsabilidad y también la parte que lo contrata pues podría tener también un problema, ¿no? Una investigación que está acotada a determinados procedimientos, en mi opinión, no es una investigación independiente, no sería otra cosa. Por tanto, es el perito y no el cliente ni sus abogados quienes determinan los procedimientos que hay que realizar para expresar una opinión, mejor dicho, para explicar unos hechos. Y esto pues con la salvedad que comentaba antes, y es que el perito pues tiene acceso a una parte de la información que es la que le proporciona a su cliente o la que obtiene directamente de fuentes de acceso público. Y ya por último, pues también, bueno, tras la emisión del informe pericial o de experto, pues el perito es llamado por el tribunal para declarar, ¿no? Y ratificar en su informe, ¿no? Normalmente es el último en declarar, después de los testigos, primero entra el perito en la parte querellante y por último el de la parte querellada, ¿no? El perito pues empieza sometiéndose primero al interrogatorio de los abogados de su parte, que es lo que se llama como el interrogatorio directo, y después al interrogatorio de la parte contraria, que es el interrogatorio cruzado, se llama, ¿no? Pues bien, doy paso a mi compañera Cecilia pues para que profundice ahora más con la labor del perito investigador y que explique los principales atributos que tiene que tener un buen experto y qué beneficios aporta a las organizaciones. Así que, Cecilia, sin más, te paso la palabra. Listo, muchas gracias, Gonzalo. ¿Se me escucha bien? Espero, sí. Entonces, nada, avanzamos. Muchas gracias, Gonzalo, por el pase y muchas gracias a la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude por esta invitación. Encantada de estar con ustedes conectada desde Perú. Bueno, a ver, si avanzamos, por favor, Marta, con el siguiente slide. ¿Se me escucha? Sí, ahí está, perfecto. A ver, Gonzalo ha comentado un poquito acerca de las pericias y yo quería detenerme un momento en hablar por qué suceden las irregularidades, ¿no? Cuando usamos un perito es porque tenemos que solucionar alguna controversia o también investigar alguna situación irregular, ¿cierto? Y acá, pensando específicamente en las potenciales situaciones irregulares, quería comentarles esa teoría que probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre el triángulo del fraude, ¿no? A ver, ¿qué significa el triángulo del fraude? El triángulo del fraude es una teoría que fue creada por un criminólogo americano hace ya mucho tiempo, que se llama Donald Creasy, que trata de explicar por qué una persona cruza la línea, ¿no? Cruza la línea y comete un acto irregular. Entonces, habla de este triángulo. Y nosotros, en la experiencia que tenemos investigando situaciones de fraude, podemos confirmar que es verdad. Es decir, esa teoría se cumple. ¿Qué trata de explicar? Entonces, en este triángulo, por supuesto, hay tres aristas. La primera es la presión y los incentivos. Para que una persona cruce la línea y piense en cometer un acto irregular, tiene que estar presionada, ¿ok? La presión puede venir desde un punto de vista personal, pero también puede venir desde un enfoque organizacional. Presión personal, porque una persona puede decir, tengo un tema económico, tengo un tema de salud, tengo incertidumbre, tengo una presión social, ¿no? Un problema económico, etc. Pero también, como dije, puede venir enfoque organizacional. ¿Qué significa esto? Que las empresas podrían estar dando mensajes de presión a sus colaboradores para hacer cosas de repente sin importar cómo lo hacen, pero hay que lograrlo. Por ejemplo, abrir una tienda, conseguir una licencia, salvar el negocio. Y claro, se puede malinterpretar el mensaje de que el fin justifica los medios.
No estamos diciendo que los empleados de una empresa no tengan que tener presión en objetivos y en metas, porque por supuesto es que las empresas lo que buscan es tener rentabilidad, pero el mensaje aquí es no confundir esa presión normal de metas agresivas, etcétera, con una presión para decir el fin justifica los medios y no importa cómo lo haga, pero lo logro. Porque de eso depende mi trabajo, depende que me despidan, depende que la compañía quiebre, etcétera. Entonces, el factor de presión es muy importante y aquí el mensaje a todos ustedes es estemos atentos a esos mensajes de presión. La segunda lista muy importante es la oportunidad. La oportunidad, ¿qué cosa es? La brecha de control, el vacío de control, ¿no? Todas las empresas tienen en mayor o menor medida un sistema de control interno que hay que cuidar, pero muchas veces se pueden bypassear, no sé si se entiende, se pueden no seguir los procedimientos adecuados para los controles que existen. Por ejemplo, flexibilidad en el momento que había trabajo remoto, controles flexibles, mayores autonomías, o bien el jefe me pide que haga algo y que no consiga la aprobación y yo lo hago porque me lo está pidiendo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el mensaje es, el sistema de control interno es clave para cualquier organización y tenemos que estar siempre muy alineados al monitoreo, a los testeos, para validar que las oportunidades no se concreten. Y finalmente, la racionalización, ¿no? Tenemos la presión, tenemos la oportunidad, pero la tercera lista es la racionalización o la justificación de la persona, que dice, sí, estoy presionada, sí, tengo la oportunidad, pero en mi mente yo justifico y racionalizo de qué es lo correcto, de qué es lo que me toca hacer en ese momento, porque de repente trabajo en esa empresa hace mucho tiempo y no me aumentan el sueldo. Y esa empresa vende millones. ¿Qué será que yo me agarre de la caja chica? No sé, 1.000 euros, ¿no? O pensando en un punto de vista organizacional, bueno, la competencia lo hace, si no lo hago yo, lo hace la otra compañía, así funcionan las cosas en Latinoamérica, así funcionan las cosas en España, entonces hay que hacerlo porque es lo que toca. Entonces aquí el mensaje es tengamos cuidado siempre de la cultura de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que se está comentando que se puede permitir o no se puede permitir? Entonces quería iniciar un poco esta exposición con este triángulo que es muy famoso, probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado, pero totalmente relevante de cara a entender por qué suceden las potenciales irregularidades, ¿no? Y sobre todo, a qué estar atentos pensando en que estas cosas pueden pasar y anticiparnos. Si avanzamos, por favor. Pero ya entrando un poco, ya habiendo identificado, por ejemplo, alguna potencial situación irregular, o teniendo alguna sospecha de que algo puede pasar, o anticipando que tendremos un problema, una controversia, y es necesario encargar los servicios de un experto. No voy a repetir este slide mucho porque ya yo creo que Gonzalo lo comentó en extenso de manera muy apropiada, ¿no? Un perito experto es un profesional con experiencia y conocimientos especializados en un área o campo específico y que está calificado para dar un juicio experto en esa materia. ¿Cuáles son los tipos de peritos? Gonzalo también ya lo comentó, el perito de parte y el perito de oficio. Pero también, eso es más para controversias, pero para un fraude, una irregularidad, la compañía define un perito cuando necesita hacer alguna investigación, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que ese perito tiene que tener sí o sí las capacidades necesarias y contar con las herramientas para lograr el resultado. Si avanzamos, por favor. También ya lo comentó bien Gonzalo, que son las pericias. Vamos a hablar ahora un poco del tipo de pericias, pero en general, ¿qué es una pericia? Una pericia técnica es un análisis realizado por un experto en un campo específico. ¿Para qué? Para proveer información objetiva y fundamental. Esos dos aspectos son claves. Objetiva, porque el perito no se imagina, el perito no cree, el perito no espera, el perito se pronuncia sobre lo que ha visto de manera fáctica. Por eso es objetivo y fundamentado, porque se basa en evidencia, ¿no? No en que lo que me dijeron o que es así o es así. El perito tiene que fundamentar y ser objetivo en su pericia. Y un tema muy importante, que al menos hemos puesto ahí algunos tipos de pericias, este tipo de peritos no somos abogados, ¿no? Ni Gonzalo, ni yo, ni los equipos de EY en los que estamos somos abogados, porque justamente nosotros complementamos o ayudamos a los estudios abogados o a los abogados in-house de las empresas a tomar acción y a poder tomar alguna decisión. Nuestros reportes no van a decir en ningún caso si alguien es culpable o inocente, si alguien estuvo bien o mal, porque nuestro rol será describir los hechos y en función a eso indicar las conclusiones, los hallazgos, si hay situaciones que incumplieron los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Pero no decir
o no pronunciarnos sobre una culpabilidad o una inocencia, o sobre si estuvo bien o estuvo mal. Estas pericias, por supuesto, deben incluir, cuando se amerite, el uso de herramientas especializadas, metodologías, conocimientos. Ahora vamos a comentar un poco de eso. Y lo que tienen como objetivo es informar, ¿no? Informar a personas que no son expertas en esos campos, ¿no? Entonces, una pericia, en resumen, es como un medio entre el campo técnico, pero ciertas personas que necesitan entender eso, y se le dan las explicaciones y los datos necesarios para el tema en cuestión. ¿Cuáles son los tipos de pericias? Ahí hemos querido un poco separar en tres grandes grupos. Primero tenemos las pericias técnicas contables, ¿no? ¿En qué consisten? Básicamente en interpretar o en aplicar normas y leyes contables asociadas a transacciones y a balances financieros. Aquí quería poner un par de ejemplos, ¿no? La autoridad tributaria podría, y lo hemos visto en muchos casos, cuestionar, por ejemplo, algunos gastos, ¿no? A la compañía, que no tengan sustento. ¿Cuál es la hipótesis de la autoridad tributaria? Que esos gastos no son ciertos, que se están simplemente registrando para pagar menos impuestos. Entonces, lo que se requiere en ese tipo de pericias, o en ese tipo de casos, perdón, es evidenciar los asientos contables de esos gastos respectivos junto con toda la evidencia que se hayan dado y que se hayan incurrido esos gastos, ¿no? Entonces, eso se coloca en un informe y se puede usar ante la autoridad tributaria, por ejemplo, como digo, para sustentar este tipo de gastos. Otro ejemplo de pericia, esta que les comentaba con la autoridad tributaria, es más una controversia, ¿no? Una disputa con la autoridad. Pero por el lado del fraude de la investigación también se requieren, por supuesto, peritos contables que puedan analizar cómo a través de la manipulación de asientos contables y en general los estados financieros se pueda cometer un fraude. En mi experiencia, he visto varios casos asociados a fraudes contables, quería presentar simplemente uno, en el cual sucedió la irregularidad porque no existía una adecuada segregación de funciones. Entonces el contador, en ese caso, era el responsable de hacer los pagos, de registrarlos contablemente y de hacer las conciliaciones bancarias. ¿Qué sucedía? Él tenía un grupo de proveedores que eran proveedores falsos, los creaba en el maestro de proveedores, les hacía los pagos, pero por ningún servicio recibido. Entonces, claro, el dinero salía del banco, pero no salía de la contabilidad, porque contablemente no se había pagado ningún servicio. Entonces, claro, saltaría esa diferencia en las conciliaciones bancarias, pero él era el que hacía las conciliaciones bancarias. Entonces, esas diferencias las mataba, las registraba en una cuenta contable que no era de común revisión, que era, no sé, en el Perú se le llama entregas a rendir cuenta o estos pagos por adelantado, que es un activo. También se le puede llamar diferido, ¿no? Pago por adelantado. Entonces esa cuenta normalmente es una cuenta un poco bolsa, un poco como que todo lo que, la caja de Pandora, ¿no? Todo lo que no tiene mucha explicación se mete ahí. Entonces, claro, no se revisaba y se fue acumulando esa situación hasta que, bueno, finalmente alguien lo denunció y se hizo la investigación. Pero entonces ese perito técnico contable puede ayudar tanto en una controversia como tanto en un fraude, en un potencial fraude, en una investigación para detectar ese potencial. Luego, el perito técnico informático es un profesional especializado en tecnología de la información o en sistemas, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, ciberataques, ¿no? Hay un potencial ciberataque en uno de los sistemas de la compañía y este perito tiene que venir de alguna manera a ayudar en encontrar ese vector de ataque, es decir, por dónde vino, por qué IP, cuál fue la brecha tecnológica o de seguridad que de alguna manera se rompió, ¿no? También otro tipo de ejemplos es evidenciar para, por ejemplo, un fraude, que un correo existió y que ese correo le llegó a una persona y que hubo una comunicación donde había una colusión para hacer un fraude. Muchas veces alguien te podría decir, oye, pero ese correo es un correo inventado, eso no existió. El perito informático va a evidenciar que efectivamente ese correo salió de un servidor y llegó a otro servidor y que sí existió esa comunicación, ¿no? También hemos visto casos donde los peritos informáticos lo que buscan es alguna evidencia de intencionalidad de que alguien borró algo. Se encuentran programas específicamente subidos a la computadora para borrar información, para borrar software, para borrar información, ¿no? Entonces también el perito informático detecta eso. Y también para una controversia, una disputa, vimos un caso donde la disputa era entre una empresa que había hecho un software y el Estado no quería pagarle, o el gobierno no quería pagarle su entregable a esa empresa de software.
Entonces, un poco esta controversia lo que buscaba era evidenciar por parte de la empresa de software que sí se había hecho el trabajo. Pero ¿cómo se evidenciaba? Se evidenciaba a través del reporte de horas. Pero el reporte de horas puede ser un archivo Excel que se complete y listo. Pero nos pidieron encontrar evidencias electrónicas de agendas, por ejemplo, en los calendarios, ¿no? Donde se veía que se habían reunido las personas, donde había informes que se compartían. Entonces, toda esa identificación de información electrónica para asegurar que existió, se tiene que hacer de la mano de un perito informático que tenga esas competencias para poder decir que sí pasó, ¿no? Y finalmente, el último grupo, estamos hablando de los peritos técnicos más financieros y económicos, que ahí hay un sinnúmero de posibilidades de poder ayudar o hacer pericias, desde analizar o valorizar una empresa, cuánto vale la empresa en este momento, la empresa se quiere vender, entonces necesitamos hacer una debida diligencia para ver cuánto vale la empresa, o calcular un dinero que me debes, pero que me lo debes hace 10 años, entonces tengo que calcularle los intereses correspondientes, tengo que calcular ese valor presente del dinero en el tiempo, no, la anterior, gracias, calcular el valor presente del dinero en el tiempo, todo eso es un análisis financiero económico, las tasas de interés, que pueden ser legales, que pueden ser de otro tipo, hasta también, por ejemplo, el cálculo del daño emergente o del lucro cesante, que son conceptos importantes en la solución de controversias, porque son situaciones o costos que se incurren por la situación que genera el daño, ¿no? Entonces, que deben ser normalmente indemnizados a las compañías que correspondan. Entonces, hemos querido en este slide un poco, en esta diapositiva, resumir estos 3 tipos de peritos, ¿no? Contable, informático y financiero económico. Son algunos ejemplos, y por supuesto que una pericia también puede tener un poco de todo, ¿no? No es que solamente sea contable o solo sea informática. Normalmente, en una investigación, tienes al informático que hace todo eso, pero también tienes al contable o al financiero analizando la información para hacer un reporte mucho más sólido, ¿no? Avanzamos, por favor. Pero entonces, considerando este tipo de pericias, ¿cuáles son los atributos de un buen experto? ¿No? Primero, la comunicación efectiva. Y siempre pensando en la audiencia. ¿Cuál es la audiencia? ¿Quién me está escuchando? Porque, ¿qué es lo que se busca? Primero, que se expongan los antecedentes, desde los más básicos hasta los más complejos, pero siempre limitando el uso de términos técnicos que podrían no ser conocidos por todos. Recordemos que tanto un juez como un árbitro, como un fiscal, no son contadores, informáticos, economistas, normalmente son abogados, por lo que hay que explicarles paso a paso y en un lenguaje simple. Acá estamos hablando de 2 tipos de comunicación, a través del informe de la pericia, que es un documento escrito, que tiene que tener una claridad en lo que se indica y tiene que tener idealmente un glosario de términos, donde se definan conceptos que de repente para un árbitro o para un juez no son comunes, como un asunto contable, como un debe un haber, como un tema informático, algún sistema, etcétera, ¿no? Pero también pensando en las exposiciones en una audiencia, sea por una investigación, o sea por una controversia, el perito normalmente tiene que ir a exponer su resultado. También la comunicación efectiva es clave para ese foro, no solo para el informe escrito, sino para las audiencias, ¿no? Y pensando en las audiencias, uno tiene que pensar siempre quiénes son, tiene que hacer presentaciones visuales, no tanto con texto, a diferencia de un reporte, que es el texto explicado. Para una audiencia, normalmente, adicionalmente al informe, se hace una presentación con ilustraciones, con títulos, que permitan captar la atención de la gente y que pueda explicar claramente, de manera resumida, la situación. Esa es un poco la parte de la comunicación efectiva, pero luego tenemos toda la parte del conocimiento técnico y las herramientas, que esto es, les diría, lo más claro. ¿Por qué? Porque el perito es eso, un experto, y tiene que tener su pericia un alcance y una profundidad relevante, y la persona o las personas, el expertise y la educación correspondientes, sean conocimientos contables, financieros, estadísticos, económicos, matemáticos, lo que se requiere. ¿Qué puede pasar? Que haya una falta de actualización del perito, que, a ver, los conocimientos técnicos cambian y avanzan todos los días. Si un perito no se mantiene al día con los últimos avances y las mejores prácticas en su campo, podría en algún momento hacer un análisis inadecuado y llegar a conclusiones obsoletas o que no correspondan, ¿no? Pueden haber errores humanos, puede haber inexactitud de datos. Por lo tanto, el conocimiento técnico es clave. Y, sobre todo, aquí paso a hablar de las herramientas, ¿no? Las herramientas
que son claves para que el perito haga su trabajo. Herramientas de soporte que eviten cuestionamientos, como lo ven en pantalla. ¿A qué nos referimos acá? Para cualquier tipo de pericia, sea para una controversia, sea para una investigación, es muy importante usar protocolos, les podemos llamar protocolos forenses o herramientas forenses. ¿Cuál es la definición de la palabra forense? Es foro, que lo que hago es para un foro, para una audiencia. Por lo tanto, lo que haga tiene que estar, no sé si se dice esta expresión en España, pero tiene que estar a prueba de balas, es decir, sujeto a cualquier cuestionamiento, listo para responder a lo que corresponda, ¿no? Entonces, si hablamos de equipos electrónicos, por ejemplo, no estamos hablando de un copiar-pegar, de tomar un dispositivo y hacer un copiar-pegar y ponerme a buscar, porque finalmente si hacemos eso, cualquier persona involucrada en la controversia o en la investigación podría decir, ese correo, pensando en un análisis de información electrónica, ese correo o esa comunicación no lo escribí yo, me sembraron esa información. Entonces hay que usar softwares especializados, protocolos forenses, cadenas de custodia, ¿no? Cómo se entregó la información, se consiguió el consentimiento o no de la persona involucrada. Aquí podríamos hacer otra martes class con esta información. Le planteo a Marta en algún momento volver a invitarnos para eso, pero el resumen es un campo muy importante, pero son las herramientas claves para evitar cuestionamientos. Recordemos que la compañía no se está enfrentando a una situación normal. No estamos en el cuento de hadas. Es una situación complicada. Es una controversia o una investigación. Por lo tanto, tiene que prepararse, anticiparse de cara a poder estar listo. Creo que, Gonzalo, ¿querías comentar algo? Sí, no, esto a raíz de lo que dices, de hacer una sesión sobre las herramientas, se podría hacer una sesión hoy en día sobre la inteligencia artificial aplicada a las herramientas forenses, ¿no? Que ahora pues se está empezando a utilizar la tecnología de la inteligencia artificial pues, para hacer procedimientos de discovery, para aplicarlo a las investigaciones, ¿no? Es un excelente punto, ahí le voy a decir a Marta que lo anote, porque efectivamente la inteligencia artificial, ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial y sabemos en verdad qué significa, cómo la usamos de cara a estas investigaciones para poder encontrar, por ejemplo, a través de palabras clave, mucho más rápido los potenciales hallazgos. Hay robots o bots que ayudan a un poco a descartar los falsos positivos, porque cuando uno hace una investigación puede querer encontrar algo, pero pones un keyword, una palabra clave y te salen muchas cosas que no corresponden. Entonces, la inteligencia artificial va ayudando a eso, pero sería otro tema por el cual estaríamos mucho más tiempo. Y bueno, estoy viendo que no nos quedan muchos minutos. Voy a tratar de avanzar rápido para ver si hay alguna pregunta, pero creo que es importante la comunicación efectiva, los conocimientos y las herramientas, y finalmente también otras características como la buena reputación, ¿no? La reputación es el valor más preciado tanto de una organización como de una persona. Cuesta tanto construir una buena reputación y en 2 minutos la puedes perder. Entonces, la credibilidad y la reputación del perito son claves. Y por supuesto, tener este arte de la persuasión, que es saber un poco a través de la exposición convencer a las personas. Si avanzamos, por favor. Y en este tema de la reputación y la credibilidad, quería detenerme rápidamente en los retos a la independencia del perito. Gonzalo también ya lo comentó, es clave que el perito sea objetivo e independiente y puede perder su reputación fácilmente si no sigue los protocolos que deben seguir. Cuando uno contrata un perito, este perito tiene que hacer un conflict check o un chequeo de conflictos y eso debe ser desde el inicio y ser claro e indicarle al cliente si puede o no ayudar. ¿Por qué? Porque la idea es que si yo voy a ser un perito de una empresa, yo no tenga ninguna relación familiar cercana con algún miembro de la empresa, que yo no pertenezca a la gerencia, que no tenga relaciones pues cercanas con un tercero, que luego puedo obtener algún interés de ese laudo o de esa investigación. Si yo le he dado, muchas asesorías antes a ese mismo cliente, no es per se nada mal, pero recordemos que aquí estamos hablando de no solamente serlo, sino parecer. No, estamos, insisto, en una situación que no es una situación normal, es una situación de conflicto. Y por supuesto, el tema de los honorarios de éxito también es una situación complicada porque podrían llevar de alguna manera a alguien a pensar, oye, solamente te van a pagar si ganas. Entonces vas a hacer todo lo posible para que los resultados sean favorables para la parte que te contrata, ¿no? Lo que hay que evitar aquí es la falta de neutralidad, ¿no? Un perito tiene que ser completamente imparcial y va a hacer sus conclusiones únicamente en los datos que obtenemos. Por supuesto que la otra parte te puede decir, pero yo te contraté, pensando en una controversia, un arbitraje, yo te contraté, entonces me tienes que ayudar,
y tienes que poner solo esto. Ahí es un poco esa línea que tenemos que cruzar a veces para decirle no, lo siento, pero yo me contrataste, soy un perito independiente y te voy a decir lo que está bien o lo que está mal. No puedo omitir información, no puedo ocultar, porque eso afecta, por supuesto, mi reputación y mi credibilidad. Y muchas veces, cuando uno está en controversia con alguien, es mucho más sólido un informe que diga, tienes esto bien, pero también tienes esto que no tiene sustento. Le da mucha más solidez y objetividad también al reporte pericial, ¿no? Si avanzamos, por favor. Y finalmente, los beneficios de contar con un perito técnico, no voy a entrar aquí a mucho detalle, quiero dejar algunos minutos para las conclusiones y para alguna pregunta, pero a ver, básicamente, contar con un perito ayuda en que si se hace una controversia se puede hacer una evaluación temprana, por ejemplo, del alcance, ¿no? Muchas veces nos pasa que ya nos llaman y nos dicen, quiero que seas perito para calcular daños, pero yo ya dije en el tribunal que son 20 millones. ¿Ya? ¿Y cómo los calculaste? Ah, bueno, ahí sin mucho sustento. Entonces es como un reto luego tratar de ver cómo llegamos a esos 20 millones, porque, insisto, yo no voy a decir que son 20 millones porque el cliente me lo dice, tendré que buscar sustento, ¿no? De nuevo, el perito es imparcial, es objetivo, te presenta diferentes escenarios, los testimonios que da son sólidos, independientes, esto es clave porque ayuda en el proceso de controversia, y bueno, se accede a una amplia gama de tecnologías forenses, ¿no? Si avanzamos, por favor, creo que ya viene la última diapositiva. Y ya también lo hablamos, pero un informe pericial tiene que ser un sustento sólido en la decisión de la compañía, ya lo dijimos, tiene que mostrar las cosas de manera clara, entendible, información relevante, clara, sustentada. Lo peor que podría pasar es que alguien te diga, ¿y eso usted de dónde lo sacó? Ah, no sé, me lo dijo la compañía, pero no lo validé, ¿no? Entonces, nos tenemos que referenciar siempre en fuentes documentarias que agreguen valor, en observaciones fácticas, y sobre todo no presentar juicios de valor. El perito, insisto, no va a decir está bien o mal, va a decir es lo que es. Y para terminar, ¿cuál debería ser el contenido mínimo de un informe pericial que permita a los clientes o a los involucrados tomar decisiones? Tiene que decir claramente el objetivo del peritaje, ¿no? Cuál es la información que me han entregado, eso es clave, las limitaciones si existieran sobre que no recibí la información completa, hay que poner siempre las limitaciones y consideraciones, todas las personas que han realizado obviamente el análisis, y finalmente las conclusiones a las que se llegan producto de la información revisada. Perdón que he tenido que correr, pero uno piensa a veces que el tiempo alcanza, pero no alcanza. Si avanzamos, por favor, creo que ya viene la de conclusiones. Y de repente, para ir cerrando, Gonzalo, te doy el pase a ver cómo concluimos. Sí, yo, bueno, por mi parte, dar 4 mensajes principales, ¿no? Primero, estamos en un momento actual de mucha litigiosidad, ¿no? Y en este contexto, pues las empresas tienen que decidir cuál es la mejor estrategia y cuál es la más eficiente. Y en este contexto, pues el papel de los expertos es cada vez más importante, ¿no? Es importante porque pueden ayudar a gestionar las disputas de una manera más eficiente. Es importante que se involucren cuanto antes en la disputa porque pueden ayudar también a ahorrar tiempo y dinero, ¿no? En el ámbito de las investigaciones, pues estamos viendo la regulación, se están fomentando el uso de los canales de denuncia, ¿no? que están estableciendo unos plazos agresivos para hacer las investigaciones, ¿no? y que van a traer y están trayendo ya pues mayores necesidades de hacer las investigaciones, ¿no? Y los departamentos de compliance y de asesoría jurídica pues van a necesitar recursos, ¿no? Y en este contexto también la labor del investigador pues tercero va a ser cada vez más importante. Una tercera idea, ¿qué rol tiene que adoptar este investigador, este tercer investigador? Pues el de perito, ¿no? Se tiene que poner siempre en la tesitura de que cuando está haciendo una investigación es más que previsible que haya un procedimiento judicial, ¿no? Y tiene que adoptar el gorro de perito y atenerse a las reglas que rigen pues esta figura, ¿no? Y tiene que adquirir el que para mí es el principal atributo que tiene que tener un perito investigador, que es el de independencia y objetividad. Él es el dueño de la investigación, tiene que hacer pues, todos los procedimientos que en su opinión tienen que hacerse y no se tiene que dejar influir ni por su cliente ni por los abogados del cliente, ¿no? Y una cuarta idea es que,
cada vez nos estamos encontrando pues, casos de fraude que son más complejos, son más sofisticados, ¿no? Y ya es pues, difícil entender la figura del experto como alguien que se dedica a hacer investigaciones y ya está, ¿no? Sino que cada vez se exigen unos conocimientos cada vez más amplios y más extensos, ¿no? En materia económica, en materia contable, jurídica, en materia informática, ¿no? Y ya no hablamos de un experto, sino de un grupo de expertos, ¿no? Se hace necesario contar con equipos pues de expertos multidisciplinares que además, y al hilo de lo que decía Cecilia, pues, que utilice herramientas, las herramientas que en el mercado, ¿no? Y la tecnología que en el mercado que cada vez también es más compleja, ¿no? Y está cambiando rápido, ¿no? Ahí de repente complementarte, Gonzalo, con algunas ideas también finales. Eh, yo creo que como todo en la vida, la clave es la anticipación, ¿no? A mí me gusta mucho usar la palabra anticipación, porque creo que las compañías deben prepararse ante ese tipo de situaciones, que como dije, no son normales, sino son, sean controversias o sean potenciales situaciones irregulares. ¿Cómo prepararse? Teniendo protocolos, no esperar a que te pase. Sí. No protocolos de, oye, si sucede esta situación porque recibo una denuncia a través de la línea ética o porque alguien viene y me cuenta una situación, ¿qué hago? ¿A quién convoco? Tener un comité, recursos humanos, auditoría, el general, convoco un asesor legal, dependiendo de qué. Todo ese tipo de situaciones, criterios de cómo reaccionar, de qué hacer, cómo investigar, a quién llamo, contrato un ¿Cuándo les perito. llamo? ¿Qué investigadores necesito? ¿Qué perfiles necesito? ¿Cuándo involucro a los abogados? ¿No? Sí. Tal cual. Yo creo que eso es clave, porque a mí me gusta siempre decir una frase que bueno, la escuchamos en una película hace mucho tiempo y acá una persona con la que trabajo siempre la dice, que es, si no tienes un plan, tu plan es fallar. Entonces hay que tener un plan y las compañías deben tener un plan. Y al momento de pensar en el perito, recordar todo lo que ya hemos comentado en extenso, ¿no? Que ya lo mencionó también Gonzalo: objetividad, independencia, credibilidad, conocimientos, herramientas, ¿no? ¿A quién le vas a dar tu data? ¿A qué perito le vas a dar tu data también para que te ayude a analizar? Ahí también hay un tema de seguridad de la información que creo que no hemos comentado, pero que creo que es clave. Entonces, creo que esas son un poco las conclusiones, ¿no? Buenísimo. Nos quedan 3 minutitos. No sé si Marta, tú quieres comentar algunas preguntas o yo también las veo aquí y las podemos comentar. De repente, si me permites, a ver, si no, Gonzalo, de repente la primera. Oye, sí, Dale, Marta. gracias por la presentación a los dos, Gonzalo, Cecilia, que ha sido interesantísima. Además, he anotado vuestras ideas de profundizar más en el martes class sobre el análisis forense y desde luego tu idea, Gonzalo, de la inteligencia artificial aplicada a las herramientas forenses puede ser un tema apasionante, así que volveremos a contar con vosotros. Ahora, si os parece, os transmito alguna de las preguntas que nos han llegado. Bueno, el primero, Hugo Vargas nos pregunta que si el perito o experto debe estar avalado por alguna institución o universidad o cualquier contador o informático puede intervenir en este ámbito. Cecilia, te dejo, ¿contestas tú o Sí, en a ver, Perú? yo creo que depende mucho de la jurisdicción, ¿no? Y Sí. depende del tipo de controversia. En una investigación, por ejemplo, si es una investigación interna, que la compañía simplemente quiere saber qué pasó para tomar una decisión, no es necesario que haya un registro de ese perito. Puede ser un contador o un informático. Pero si vas a ir de repente a una controversia donde vas a tener que sustentar ante un tribunal o ante un juez, si eres un informático, por ejemplo, tienes que tener ciertas certificaciones del conocimiento de las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho, Gonzalo, no sé tú qué opinas, de la jurisdicción y del tipo de audiencia que tengas, ¿no? Sí, no hay una obligación, por lo menos en España no hay una necesidad de que el perito esté incluido en ningún registro de peritos, no hay un requerimiento en ese sentido. Sí se le exige el tener esos conocimientos y para ello basta a día de hoy con tener pues una licenciatura, grado superior en el ámbito en el que bueno, pues está ofreciendo su opinión como experto, ¿no? Por ejemplo, si es un caso un fraude contable, no se exige que sea un auditor de cuentas quien
quien actúe como perito se exige que sea, pues, podría ser un licenciado en economía, pero evidentemente si además tienes el grado de auditor y eres auditor, pues todo eso cuenta, ¿no? de cara a un tribunal, porque al final, en definitiva, el perito lo que tiene que hacer es, lo comentabas tú, Cecilia, tiene que dar una credibilidad, ¿no? Y su función también es el de persuadir al tribunal de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ayuda, pero como tal no existe un registro de peritos, no existe algo específico para peritos. Si el perito si es verdad que, en el caso, lo comentaba antes, si es verdad que hay unas listas de peritos en caso de que el perito sea designado por el juez. Si un perito es designado por el juez, bien a solicitud de las partes o bien de oficio por parte del tribunal, es verdad que hay unas listas de peritos que van corriendo por orden, pero no se exige nada en particular, ¿no? No sé Muy si me bien. explico. Sí, yo creo que ha quedado muy clara la respuesta. Bueno, nos pregunta Dayana si va a poder, se van a poder cargar las visualizaciones. Sabéis que las masterclass están grabadas y las colgamos en nuestro canal y las tenéis accesibles a través de la página web por si queréis volver a verlas y para todos los que no han podido asistir en directo a la martes class, ¿vale? Bueno, Miguel nos pregunta si existen relaciones directas entre los fraudes económicos con fraudes éticos y o morales y cuál consideráis que es el proceso entre estos dos aspectos, es decir, cuál se suele producir con más frecuencia y en qué posición. Si me permites ahí, Gonzalo, yo puedo Sí. comentar. A ver, creo que hay que entender que puede ser un fraude económico y a la vez un fraude ético. Creo que lo clave aquí es cuándo no es un error y cuándo es un fraude. Y yo creo que la palabra clave es la intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad de alguien por vulnerar algo para lograr un beneficio indebido, es un fraude. Entonces, el fraude siempre va a estar reñido con la ética, con la moral. Y los fraudes pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser fraudes económicos o de manipulación de estados financieros. O sea, el fraude tiene muchas maneras de clasificarse, pero hay tres grandes grupos, ¿no? Que me parecen más fáciles de entender. Manipulación de estados financieros, todo lo que es robo o malversación de activos, y todo lo que es corrupción, ¿no? Entonces, quería un poco de repente comentar eso. No sé si tú, Gonzalo. Nada que añadir. Pero entonces yo creo que la palabra clave es intencionalidad. Entonces, ¿cómo desde las empresas logramos reducir esa intención o esa posibilidad de intencionalidad? ¿No? Que es, como te digo, nadie se equivocó. Aquí nadie se equivocó. Aquí alguien de manera voluntaria e intencional dijo, quiero lograr un beneficio indebido. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces creo que por ahí viene un poco de nuevo el triángulo donde hablamos de la presión, la oportunidad y la racionalización. Bueno, Zenaida nos hace un comentario y dice que el perito no solo debe tener solvencia técnica, sino también solvencia ética. Debe asistir a todas las audiencias y citaciones judiciales para sustentar su informe pericial y recordar que la pericia constituye una prueba. Y os da muchas gracias a los expositores por la exposición. Bueno, yo os quería hacer otra pregunta. ¿Puede un empleado de una compañía actuar como experto en un tribunal para aclarar como si fuera un perito alguna situación? Pues esa pregunta es buena pregunta, Berta. Es la figura que aquí comúnmente llamamos como el testigo perito, ¿no? Es decir, es alguien que puede ser un empleado de la compañía que ha sido testigo de los hechos que han ocurrido y que encima, pues debido a su expertise, pues puede aportar un conocimiento técnico sobre la materia. Lo que pasa es que la figura del testigo perito, pues
no es equivalente a la de un perito como tal, ¿no? Sino en este caso pues no tendría ese nivel de independencia que se le exige al perito, sería visto más seguramente como un testigo más que como un perito, pero aquí a esa figura se le llama como testigo perito, sí. Perfecto. Víctor nos dice que se debe de considerar el dolo, aunque no exista perjuicio económico, la acción que causa o puede causar un daño, perjuicio es fraude. Ahí el dolo es la intencionalidad. No es un poco lo mismo, Marta, es decir, actuar con dolo es actuar de manera intencional, ¿no? Entonces sí, de acuerdo con lo que comenta Víctor. Yo nada más quisiera aprovechar por error, le puse answer a una de los comentarios, le contesté a la persona por chat, pero me preguntaba cuál era de nuevo la frase del plan, y yo simplemente para recordar, la frase es, si no tienes un plan, tu plan es fallar, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda a todos de repente salir de esta charla pensando en cuál es mi plan, ¿no? De cara a cualquier cosa, de cara a la vida familiar, personal o profesional, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado a la hora, ¿eh? Queremos ser respetuosos también con el horario. La verdad es que la charla ha sido interesantísima y las preguntas también. Una de las demostraciones de lo interesante es que seguimos con casi la totalidad de nuestros asistentes conectados hasta ahora y solo me queda daros realmente las gracias, Gonzalo y Cecilia, por vuestra generosidad al compartir estos conocimientos con todos nosotros, que sin duda nos van a ayudar a todos a poder luchar un poco mejor contra el fraude y actuar en este lado bueno de lo que es esta persecución, ¿no? Y en contra de los malos, ¿eh? Y bueno, a ver si entre todos hacemos que esta lacra pues disminuya o que nuestras investigaciones pues sean cada día más efectivas y causen menor perjuicio para todos. No sé si Albert, ¿estás conectado? ¿Quieres hacer alguna esta? Si no, bueno, recordaros de nuevo a todos que tenemos el mes que viene el Congreso del CLAFO en Costa Rica. Os animo a todos, si podéis, que os apuntéis y bueno, solo además deciros que la martes class de abril será el 9 de abril sobre las nuevas formas globales de auditoría interna y COSO contra el fraude y bueno, pues os esperamos a todos de nuevo y muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer teneros y dado que me habéis dado nuevas ideas, contaremos de nuevo con vosotros. Gracias. Muchas Perfecto, gracias. gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao.